me voy a referir al tema presente y futuro de los fármacos hipolipemiantes. Es muy importante entender el siguiente concepto. Básicamente lo que nosotros queremos es disminuir la morbimortalidad cardiovascular. Para eso trabajamos sobre los factores de riesgo y uno de los factores de riesgo mayores es la dislipidemia y dentro de todo este gran grupo de enfermedades, las hipercolesterolemias son las principales. Y entonces trabajamos sobre tres aspectos: los hábitos, los fármacos y las estrategias que vamos a utilizar. Con respecto a los fármacos y estrategias, existen básicamente dos. Las utilizadas por las escuelas americanas, tanto de la ADA, la de diabetes, como la American Heart American College, en el cual dicen, utilicemos una dosis fija de estatina y no miremos tanto el nivel de colesterol alcanzado. Y por otro lado, las asociaciones europeas, específicamente de la Asociación Europea de Cardiología, dicen, no, miremos una meta fija y veamos diferentes dosis hasta alcanzar este objetivo terapéutico. El primer punto se basa en que consideran que a medida que uno reduce el colesterol en 39 miligramos, se produce una reducción del MACE de un 21%. ¿Cómo lo podemos ver acá? Fíjense ustedes, en pacientes sin enfermedad vascular, independientemente del riesgo basal que tengan, entre 5 a 30, o en pacientes con enfermedad clínica vascular, también en distintas gradaciones de riesgo, la reducción de eventos siempre está alrededor del 20%. Entonces, bajo este concepto, dice, utilicemos una dosis fija y la dosis será más intensa o menos intensa acorde al riesgo de ese paciente. Globalmente, lo que uno diría es, si tiene una LDL más de 190, si es un diabético tipo 1 o 2 entre 40 y 75 años, o si tiene un riesgo alto por el score que utiliza la Asociación Americana a 10 años, utilizamos estatinas de alta potencia o de alta intensidad, que logran reducir el LDL colesterol en más de un 50%. Y en caso contrario, utilizamos estatinas de moderada intensidad, entre un 30 y un 50%, o de baja intensidad. Por supuesto, si el paciente tiene enfermedad vascular, este paciente siempre es de alta intensidad la estatina que debemos utilizar. ¿Y cuáles son estas estatinas de alta intensidad? Atorvastatina 80, rosuvastatina 20-40, y las de intensidad moderada son atorvastatina 10, rosuvastatina 5-10, simva 40, fluvastatina 80, pitavastatina 2 a 4 miligramos. Esta es una manera de encarar el problema. Y la otra es decir, no, yo no me voy a fijar en la dosis. ¿Por qué? Porque si yo uso una dosis fija de estatina y analizo los distintos estudios, veo que la respuesta individual a la dosis de estatina es diferente. Miren ustedes, en estos 4 grandes estudios, la reducción promedio fue un 60% del LDL, pero hubo un 60%, llegaba a 60 miligramos del LDL, pero hubo pacientes que se quedaron 150 y otros que tuvieron valores muchísimo más bajos. Entonces, dada la alta variabilidad, los europeos prefieren de alguna manera mirar el nivel alcanzado de LDL colesterol. Y también se apoyan en el hecho de que a medida que yo reduzco el LDL colesterol, disminuyó en este caso, no los eventos, sino el monto de aterosclerosis determinado por regresión de la aterosclerosis a través de las placas. O, como se ve en este gráfico muy conocido por todos nosotros, reducción del LDL colesterol se asocia con una clara reducción de eventos hasta valores de LDL inferiores a 50 miligramos. Estas son lo que nosotros utilizamos actualmente. Queda claro que los fármacos más efectivos, con los cuales hay más experiencia para el manejo de las dislipidemias, especialmente de las hipercolesterolemias, son las estatinas. Y los europeos, para definir qué nivel de LDL van a alcanzar, bueno, catalogan a los pacientes según el riesgo. En la última clasificación del año 2019, globalmente ponen un nuevo grupo que es el de muy alto riesgo. Paciente que tenga enfermedad vascular en cualquier territorio, clínica,
o pacientes que tengan enfermedad vascular documentada, ¿sí?, de por lo menos 2 o más vasos con obstrucciones de hasta el 50% detectadas por coronariografía o por angiotomografía o enfermedad carotidia severa, así como diabéticos con daño de órgano blanco o múltiples factores de riesgo o diabético tipo 1 de larga duración de enfermedad de más de 20 años. Y toma dos aspectos muy importantes que habitualmente no jerarquizamos los cardiólogos demasiado, y es pacientes con insuficiencia renal severa, pacientes con hipercolesterolemia familiar y enfermedad vascular u otro factor de riesgo, y alto score de riesgo para mortalidad cardiovascular determinado por la escala europea que se denomina SCORE. Alto riesgo es pacientes que tienen colesterol muy elevado, más de 310 de total o 190 de LDL, o hipertensión más allá de 180-110, hipercolesterolemia familiar sin enfermedad vascular, diabéticos sin daño de órgano blanco, pero con una duración de enfermedad de 10 o más años, u otros factores de riesgo, insuficiencia renal moderada o un score entre 5 y 10. Y dirían que el riesgo moderado es el diabético joven, tipo 1 de menos de 35 años, tipo 2 de menos de 50 años, con una duración de la diabetes menor a 10 años, un score para mortalidad cardiovascular entre 1 y 5%. Y el bajo riesgo queda solamente a aquellos pacientes que no tienen otros factores de riesgo y tienen un cálculo de mortalidad cardiovascular utilizando la escala SCORE menor al 1%. Y fíjense que es interesante que el muy alto riesgo hoy los europeos consideran que tiene que tener un LDL menor a 55, el alto riesgo menor a 70, el moderado menor a 100, y aquellos que tienen bajo riesgo con menos de 1% de riesgo de mortalidad, 116 de LDL. Cada vez se está buscando metas con valores menores de LDL. Ahora, la pregunta ¿es realmente muy diferente uno de otro? No, miren ustedes acá, miremos este ejemplo, por ejemplo, un paciente que tiene inicialmente 130 de LDL, si nosotros utilizamos una estatina de alta intensidad, lo llevamos a 45 y vamos a lograr un objetivo de 70, cercano al que está proponiendo la Sociedad Europea. Y si usamos una estatina de moderada, lo vamos a tener en 100. En definitiva, los dos esquemas son parecidos, depende cómo uno quiera enfocarlo. En Argentina se utiliza más la visión europea para la práctica diaria. Este es uno de los fármacos que son actuales, y el otro que ya es actual son los inhibidores de PCSK9. Como todos ustedes conocen, básicamente lo que hacen los inhibidores de PCSK9 es no permitir que esta PCSK9 se una al receptor de LDL, y al no producirse esta unión, el receptor no se degrada como debería hacerlo y vuelve a reciclarse, aumentando el número de receptores y teniendo un efecto muy importante en las reducciones de LDL colesterol. ¿De cuánto? De un 60%, y hay que tener muchísimo cuidado porque es 60% de reducción del LDL más allá del efecto que ya tenían en estos pacientes dosis altas de estatinas. Los estudios se hicieron todos sobre la utilización de estatinas a dosis alta. Este es un resumen, así que voy a hacer muy rápido. Hay dos grandes estudios, el Odyssey y el estudio Fourier, uno en síndrome coronario agudo, otro en enfermedad vascular establecida crónica, alto porcentaje de diabéticos. Miren ustedes, partían de LDL muy baja, 87 y 92, y estatinas de intensidad, casi el 90% en el Odyssey, casi 70% en el Fourier,
sin estatinas, menos del 1% en el Odyssey y ninguno en el estudio Fourier. Y con esto se logró una reducción de riesgo del endpoint primario, que era el MACE combinado de mortalidad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular isquémico, angina inestable, que requirió internación de un 15%. Así que hoy también disponemos de estos fármacos que son realmente de gran utilidad. ¿Y son seguros? Sí, son fármacos muy seguros. Un aspecto en el cual se investigó fue específicamente el tema de los test cognitivos. No hay diferencia entre los que reciben y no reciben, en este caso evolocumab, porque es un subanálisis del estudio Fourier. Y lo que es muy interesante, aquellos que tenían una LDL mayor a 100 tuvieron un porcentaje mayor, ¿sí?, de declinación cognitiva, aunque no fue significativo, de aquellos que tenían un nivel de LDL muy reducido, menor a 20. Quiere decir que son seguros en cuanto a los aspectos cognitivos y por otro lado también es muy seguro la utilización de estos fármacos en los pacientes y es muy seguro reducir el nivel de LDL colesterol. Y hoy lo indicamos en sujetos con hipercolesterolemia familiares, pacientes con enfermedad aterosclerótica progresiva, que con dosis máxima de estatinas más ezetimibe no logran las metas, aquellos sujetos que tienen intolerancia documentada a las estatinas. Cuando uno avanza un poco en este aspecto, vemos que esto es el presente: estatinas, ezetimibe, inhibidores PCSK9. ¿Cuál es el futuro? El futuro es el ácido bempedoico como una posibilidad y quizás el que tiene más el futuro, el más promisorio, es el inclisiran. Yo voy a ser muy rápido. El ácido bempedoico actúa también inhibiendo la síntesis de colesterol hepático, actúa exactamente en la ATP ciclasa citrato liasa, es un paso anterior a la formación del ácido mevalónico y la gran ventaja que tiene es que no tiene efectos adversos como uno ve en las estatinas. Aquí traje la muestra del estudio Claire Harmony sobre 2.230 pacientes, randomizados 2:1, ácido bempedoico 180 versus placebo, 52 semanas, y hay una reducción de aproximadamente un 20%. Lo interesante de este fármaco es un nuevo sitio de acción, un fármaco seguro, reduce los niveles de LDL en forma efectiva, no tanto como las estatinas o los inhibidores PCSK9, puede usarse asociado a estatina, puede utilizarse asociado a ezetimibe, reduce eventos vasculares, todavía no están los resultados del estudio CLEAR Outcome. La otra posibilidad es el inclisiran. Este sí es disruptivo, es una molécula de ARN sintetizada químicamente que produce el silenciamiento del ARN, pequeño ARN interferente, específico para la síntesis de PCSK9 en el hepatocito. El inclisiran ingresa al hepatocito, es específico sobre las células hepáticas a través de la acialoglicoproteína, y al ingresar se combina de alguna manera con el ARN nativo, lo silencia, degrada ese ARN nativo y por consiguiente no se forma la proteína PCSK9. Al no tener esta proteína, hay más cantidad de receptores a nivel de la superficie hepática. ¿Hay estudios? Sí. Fíjense, la reducción es de aproximadamente un 51% en el nivel de LDL colesterol sobre el tratamiento máximo en estatinas. Hay estudios de seguimiento a 510 días, unos 17, 18 meses, dos grandes estudios, el Orion 10 en Estados Unidos, 1.561 pacientes, el Orion 11, Europa y Sudáfrica, 1.600 pacientes con resultados similares. Lo que uno podría plantear entonces, que el futuro es el siguiente: si uno tiene una forma severa de hipercolesterolemia y no la trata, va a tener eventos o mortalidad dentro de las primeras 2 o 3 décadas. Aquellos sujetos que tengan formas quizás no tan importantes
tendrían que tener algún evento a los 60, 70 años, pero si uno utilizase un fármaco muy potente, podría prolongar la vida libre de eventos hasta llegar a los 100 años. Esta es una propuesta teórica del doctor Bramwell. En definitiva, inclisiran es un nuevo paradigma, modulación genética es lo que va a venir en los próximos años. Hasta ahora demuestra ser un fármaco efectivo, ser un fármaco seguro, reduce los eventos vasculares, está actualmente el estudio Orion 4 en desarrollo que nos va a permitir concluir sobre este aspecto. Bueno, en esta rápida revisión traté de ver cuáles eran los fármacos más importantes de los cuales disponemos y qué es lo que vamos a tener seguramente en los próximos 3 o 4 años. Muchísimas gracias por su atención.